Buenas tardes, estimados maestrantes. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, un agradecimiento por la atención al siguiente video y también para reconocerles su labor, su amplia labor sobre lo que han ido realizando a través de las diferentes actividades que se les han pedido entregar y sobre todo también ese compromiso y de cada uno de ustedes por ponerse al corriente lo antes posible, además de que están presentando bastantes trabajos destacables y que sin duda son un área de aprendizaje para todos nosotros que nos sirve bastante para reconocer la importancia de estas herramientas y de fundamentalmente también de acercarnos a las mismas y por qué no en algún momento dado llegar a apoyarnos en las mismas en nuestras áreas profesionales. En muchos de los mensajes que ustedes me han enviado, veo que hay bastantes logros significativos en, en la cuestión de la comprensión de la actividad, cómo se debe de realizar. Los, las actividades mismas se presentan con unas, unas características, un enfoque bien definido y creo que les ha servido bastante también las lecturas previas para abordar el sentido mismo de lo que es la tutoría y su enfoque tanto desde el ámbito presencial como híbrido y virtual. También reconocer que su trabajo y su labor, además de ser bastante constante, me ha dejado muy impresionado y yo creo que bastante eh, motivado a continuar con la labor misma de las actividades y creo que son parte del desarrollo tanto profesional de cada uno de nosotros como de nuestras habilidades o vamos cada día perfeccionando las mismas y adquiriendo mayor experiencias al trabajar sobre estas. Y quiero partir con esto también con dos noticias que creo que serán bastante buenas para ustedes y para, bueno, para todos nosotros, porque se me permitió dentro de nuestro curso taller de tutoría presentar dos de las actividades, una enfocada directamente con nuestro trabajo de mediano curso, que va a ser la sustitución de lo que es la evaluación intermedia, que sería el examen, y la sustitución del mismo sería el video educativo por un lado y por el otro hablar de un proyecto final que no es otra cosa que el mismo portafolio electrónico que se les pidió desde un principio para sus actividades y por supuesto estos dos, esta evaluación intermedia y proyecto final van muy unidos al finalizar el curso taller del semestre o a las últimas dos actividades y eso les va a permitir a ustedes también tener un tiempo considerable para realizarlas con toda calma y con todas las indicaciones precisas y solamente aquí se les va a hacer una añadidura en la cuestión del proyecto final porque ya tiene presenta otra característica más, pero creo que no va a ser ningún problema para ustedes. Y, y espero que también esto sirva para motivar a todos los maestrantes que aún no han realizado las actividades o llevan algunas solamente, reiterarles, como en cada sesión lo hago y en los mensajes, que no hay fecha de entrega de las actividades, tanto se incluye aquí la evaluación intermedia o denominada intermedia y el proyecto final o portafolio, recordando simplemente que el límite es al terminar del semestre y estamos hablando a principios de junio, ya les estaré comentando la fecha en sí, pero como van la mayoría de ustedes, y es un porcentaje bastante bueno, adelantados en estas actividades, creo que no va a haber ninguna dificultad para la mayoría. Hablamos de un avance de
un 75% en ambos grupos, y creo que eso es bastante significativo en cuestión de su compromiso, su entrega, dedicación al mismo. Y también, ¿por qué no mencionarlo? Creo que el hecho de destinarle un tiempo específico, más allá de buscar la calificación o el número, creo que les va a resultar bastante aleccionador, eh, interesante, y más allá de lo reflexivo y análisis que podamos tener sobre el hecho tutorial a la hora de apoyarnos en las lecturas, una experiencia ideal para posteriormente seguirla reproduciendo en cualquiera de nuestras áreas, como les comento, frente al grupo, o cuando a nosotros nos toque explicar algún tema, apoyarnos en los podcasts que también les están quedando muy, muy bien. Y permítanme felicitarlos por ese trabajo de música de fondo tan bien elaborado, esas genialidades de ustedes, o imaginación también enfocada a lo que es un podcast con un, una idea o llevándolo a cabo como si fuese un proyecto, un programa de radio en donde ustedes ya han realizado entrevistas a sus colegas, compañeros, familiares, y que les respondan sobre la importancia de la tutoría en sí. El proyecto final también recordemos que va a tener unas características eh, eh, incorporadas, debido a que, como tiene un carácter de esta denominación y que tiene una evaluación un poquito más definida y con ciertos puntos a considerarse para lo mismo, para darle ese carácter de trabajo final. Y ya estaremos viendo cuáles son los aspectos que se suman al mismo proyecto. Bueno, como hemos estado viendo estas actividades en Moodle, que son en sí presentaciones que han sido, bueno, que ustedes se pueden apoyar, como hemos venido comentando, en cualquiera de las plataformas, e igual para cualquiera de las actividades posteriores. Solamente se habla de sugerencia, les manejo ciertos programas que ustedes consideren esenciales para abordar, para apoyarse en los mismos, pero aquí hablamos de las presentaciones que pueden ser desde Canva, Mace, Genial y Prezi, el mismo PowerPoint que me han entregado también. Ahí lo que siempre he de destacar en PowerPoint, que ahora sí le puedes incluir ciertas a las presentaciones que tengan movimientos o algunas imágenes extras, etcétera, y ya ves que se las ofrece el mismo programa de PowerPoint. Pues también es una herramienta muy útil, y que, por supuesto, como Microsoft lo hace, se está adaptando a las necesidades de los avances y las grandes modalidades en las herramientas tecnológicas que se van presentando en la actualidad. Y aquí también y yo creo que es importante comentarles que Canva ya acaba de actualizar su plataforma en sí, y nos envía nuevas herramientas, nuevos recursos que son bastante interesantes, novedosos, que yo creo que les va a llamar bastante la atención al público al cual va dirigido cuando realizamos nuestras presentaciones, infografías, alguna clase interactiva, etcétera. Todos los recursos que llegan a ofrecer tanto las plataformas en general, pero me concreto específicamente a Canva, que hasta la fecha me ha permitido seguir trabajando de manera muy eh, flexible, amigable, y no me ha mandado candados como lo que ha ocurrido en algunas de las otras plataformas que les menciono. Bueno, en la cuestión de la infografía, igual ustedes han avanzado bastante bien, han hecho unas infografías muy, muy destacadas. La mayoría, como ustedes lo habrán notado, están entregando en Canva, porque también le permite eso, realizar una infografía con bastantes imágenes interactivas, etcétera.
Igual el mapa conceptual, como les decía, no necesariamente usar el programa de CMAP, ustedes pueden apoyarse en otro. Siempre les manejo las herramientas más flexibles, la del libre acceso, etcétera, pero por supuesto también tengo que ponerme al corriente en eso, bueno, todos, ¿no? Vamos poniéndolos cada día al corriente en estas actividades. Recordando que próximamente les voy a enviar un documento PDF donde van a tener las ligas de acceso directos a múltiples recursos, que creo que lo estoy elaborando de manera detallada y creo que les resultará a ustedes eh, eh, como una herramienta más de todos los recursos que se ofrecen, pero van a tener la liga a las diferentes plataformas, eh, documentos esenciales, etcétera, que van a ayudarles bastante su labor tutorial. Que específicamente me refiero siempre a esta labor como un aspecto de tutoreo, derivado que es mucho más incluso individualizante cuando evaluamos, cuando nos acercamos al público, a pesar de que en nuestras sesiones síncronas podemos estar más de 10 personas, hasta 100. He visto sesiones síncronas o actividades de webinar que he realizado con 700 colegas de nosotros y que resultan también bastante interesante y aprendemos mucho todos sobre esta herramienta tan fundamental que ha sido la, el trabajo en línea o la educación virtual, como se le denomina a esta nueva era, ¿no? de avances digitales o tecnologías o tecnológicos. Y como el enfoque del curso taller es pretender eso, que ustedes vayan articulando todas esas actividades a partir del tema central de lo que sería la tutoría. Y creo que cuando veo sus actividades, bueno, no lo creo, estoy seguro que cuando ustedes están elaborando cada una de sus actividades, se encuentra el sentido mismo de la misma y cómo se nos va delineando la importancia, las características, el enfoque de las diversas modalidades tutoriales y que no se alejan o no mantienen distancia a nuestra labor docente cotidiana. En la evaluación intermedia, como les decía, como principales aprendizajes a obtener es que ustedes conozcan esas características del video educativo como objeto de aprendizaje, como este que les estoy compartiendo en este momento, que nos va a permitir también a nosotros analizarlo y, ¿por qué no, utilizar este recurso que se ofrece como una herramienta libre para crear video? Aparte, pues de ahí les comento de algunas plataformas que son de libre acceso. También aquí les paso un tips que yo creo que les resultará muy provechoso del mismo, es realizar el video educativo a partir de Zoom. Recuerden que cuando entramos, como lo estoy haciendo en este momento a Zoom, podemos iniciar una sesión y no se va a cortar, no vamos a tener la inquietud de que termine el video o que nos dé un tiempo determinado debido a que no hemos recibido a nadie. Y a ver que siempre estamos en espera de que entren a la sala o a la sesión síncrona colegas nuestros. Cuando todavía no se admite ninguno, no hay límite. Y entonces en ese momento iniciamos nosotros nuestra grabación e incluso cuando llegamos a tener alguna dificultad, algún inconveniente, pues podemos cortar y volver a iniciar toda la sesión misma o lo que pretendemos grabar en el mismo video y posteriormente cuando ya se carga, porque recuerden que al cerrar la sesión lo que hace es cargarse, inmediatamente abre un archivo en sus documentos de su computadora, abre el archivo denominado Zoom y ahí se aloja el video y nosotros lo que hacemos es abrirlo con nuestras herramientas, las que dispongamos para abrir videos y editarlo.
y a mí me ha resultado bastante bueno, efectivo esto, porque cuando ya grabé el video, con todas las inconvenientes o interrupciones que se lleguen a presentar, lo que hago es editarlos, cortar las partes que considero que no resultaron de la misma elaboración del video, y al final ya lo que hago es la entrega. Para eso también ya tengo mi canal de YouTube, y lo que hago es subirlo a YouTube y les comparto a ustedes la liga. Así les recomiendo mucho para realizar estos tipos de videos, y como ven, ya tienen bueno, yo ya tengo aquí preparada mi presentación en Canva y listo para trabajarla con ustedes. Entonces, para eso la evaluación intermedia adquiere ese enfoque y esa importancia con el video educativo, porque es parte de nuestra labor como tutores, lo que realizamos de manera cotidiana, y también como apoyo tecnológico, porque recordemos que al realizar nuestros videos de manera cotidiana, nosotros adquirimos mucha experiencia sobre lo mismo, y ya va resultando mucho más sencillo elaborarlo. Ahorita en este momento aproveché nada más un poquito la batería que trae la computadora, porque se está yendo la luz debido a esos vientos tan fuertes que se están dando en, en Monterrey y su zona metropolitana. Por eso no tengo prendido el foco aquí, que uso por lo regular para que se me vea más iluminada esta área. Pero a nosotros nos resulta como un recurso bastante más allá de lo novedoso, que también trae su carga destacada en este aspecto. Cada vez que lo vamos implementando, usando, nos va a permitir a nosotros tener mucho más habilidades de trabajar sobre estos recursos, y a su vez también conseguir que nuestros público a lo cual va destinado tome atención de lo mismo y se concentre mucho en la cuestión, en la temática, en el contenido que se está abordando. A su vez, también como otro ejemplo importante sería aquí el podcast, que como les he mencionado, también resultan un recurso bien novedoso para los estudiantes, y más si les decimos nosotros que lo use cuando vayan en el transcurso de sus hogares a la escuela, o cuando vayan a otro lugar, etcétera, y que lo ven y lo escuchen. Y eso les permite también generar un aprendizaje significativo, y también enfocarlo en este tipo de estudiantes que son mucho más enfocados a aprender a partir de escuchar nada más. Y eso es importante. Bueno, y también eh, eh, como el video educativo resultará para estos estudiantes que son mucho más visuales, o cuando realizamos, por ejemplo, un quiz en esa plataforma también, que es muy novedosa, de diferentes evaluaciones que se realizan de manera interactiva, pues también para esos alumnos que son muy dados a realizar trabajos en donde se les exija el uso de las herramientas tecnológicas, en fin, ¿no? Para muchos usos que podemos eh, tener a partir de estas herramientas o estas tecnologías de la información, que sin lugar a dudas han venido a cambiar el panorama reciente y acelerado a partir de la pandemia, como hemos comentado con anterioridad. Recordamos que nosotros siempre vamos a ser los guías del aprovechamiento escolar o del aprendizaje que van adquiriendo los alumnos, y para desde este enfoque que yo lo manejo bastante como una aula invertida, debido a las condiciones concretas que son, por ejemplo, aquí en la Universidad Ciudadana, donde el enfoque es primordialmente virtual. No, ya dejó de darse, y eso también lo aceleró la pandemia, unas sesiones presenciales, y que les ha resultado no solamente positivo,
sino también le permite ahorrar recursos a la universidad, como a muchas universidades, a partir de no tener un espacio físico en concreto o no ocupar demasiado espacio. Y esto también maximiza los recursos, maximiza los esfuerzos. Y nosotros cuando tenemos sesiones, casi por lo regular son nuestras sesiones de manera síncrona, pero también se llega a dar en unos aspectos, algunas indicaciones de manera síncrona. Y esto es uno de los factores que nos ha permitido a nosotros también tener mucho más experiencia en nuestra labor tutorial. ¿Qué hacemos en este enfoque desde aula invertida? Pues ofrecerles posteriormente ser un guía no necesariamente presencial, pero sí tratar de que ustedes tengan toda la información necesaria en la plataforma. A mí, le digo, me encanta mucho Moodle porque lo he trabajado ya constantemente en diversos espacios educativos y me gusta mucho elaborar mis aulas y también encontramos áreas de oportunidad que cada vez pues se van perfeccionando, y por qué no, se prescinden de algunos aspectos, como les comentaba también, que ya en las próximas oportunidades que tenga con colegas de ustedes, pues ya estaremos hablando ya de TikTok o de Instagram, que son de las nuevas tecnologías que ya están a la vanguardia, y he encontrado videos que incluso ustedes me han compartido a partir de sus páginas de Facebook, suben sus videos de TikTok y digo que ya están entrando en esta nueva era tan importante que es pues la revolución digital. Y cómo nosotros retroalimentamos a partir de las actividades realizadas y a emitir diversos mensajes motivantes y también desatando cuando sea necesario algunas áreas de oportunidad, etcétera, y que a ustedes les permita, a todos nos permita crecer día con día en nuestra labor y también de nuestra experiencia y conocimiento. La tutoría, bueno, como les mencionaba esto, si hablamos de una tutoría académica, necesariamente tendremos que hablarlo desde el aspecto presencial y virtual. El presencial, pues cuando se aborda a nivel grupal, que no deja también de ser grupal o un enfoque grupal cuando lo hacemos de manera virtual. Sin embargo, aquí sí también la tutoría adquiere un compromiso más cercano a los aspectos individualizantes, debido a que las condiciones nos permiten pues dedicarle mensajes específicos cuando ustedes llegan a tener alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, pues lo van a dirigir personalmente, y de igual manera hacemos esto y respondemos o realimentamos cualquier duda o comentario sobre lo mismo de manera individual. No así cuando se hace presencial o virtual, cuando estamos teniendo la sesión síncrona con el grupo. Recordemos, nosotros nos dirigimos siempre a un grupo, y muchos de nuestros contenidos y temas son complejos si los tratamos de individualizar, aspectos o algunas temáticas con cada uno de nuestros estudiantes. Eso por lo regular se da de manera fortuita cuando es una pregunta o una inquietud que surge al momento y se responde inmediatamente, pero ya no le destinas más tiempo, porque recordamos que nosotros, el contenido del curso tiene un enfoque de manera amplia o va destinada a un grupo, y que lo que pretendemos es, cuando estamos en la sesión virtual, síncrona, o cuando estamos de manera presencial, es explicar los contenidos y abordar la necesidad de reflexionar más si hablamos de etapas posgrado, como en esta maestría. Nosotros realizamos continuamente un análisis o una reflexión sobre el aspecto de la tutoría,
sobre sus características, cuáles son los enfoques de la misma y cuáles son nuestras áreas de oportunidad en cuanto al conocimiento mismo de la tutoría y cuáles son nuestras herramientas que nos pueden proveer de manera más eficaz o eficiente estos aspectos de la enseñanza con el aporte tutorial, que es diferente. Pero como estoy seguro ustedes lo han visto con toda seguridad a la hora de abordar estas lecturas, se dan cuenta que la tutoría misma adquiere un compromiso y una constancia que nos lleva a tener no solamente experiencia, sino a abordar con mayor detenimiento ciertas consideraciones del contenido o de las temáticas y que son vitales o son importantes que cada uno de nosotros reflexionemos sobre estos aspectos para que en nuestra práctica profesional cotidiana también sea recurso y nos apoyemos constantemente en esto. Vamos a ver entonces que como decíamos, estas propuestas de clasificación tutorial, como lo han ustedes visto, desde el aporte académico, netamente académico, porque también hay aspectos de tutoría que son más desde un enfoque técnico o administrativo que no se demeritan. Sin embargo, bajo un carácter profesionalizante y posgradual, como la maestría, aquí se adquiere otro compromiso más de corte académico. Y hablamos de esas tipologías que encontramos en la tutoría académica, que puede ser desde la presencial o individual, o la presencial colectiva programada, como estas actividades síncronas, que ahorita está haciendo en este momento asíncrona esta participación, porque no nos vemos directamente en una sesión. Sin embargo, también es un recurso vital o importante que nosotros adquirimos. Por ejemplo, ahorita se presentaron circunstancias complejas en este momento y sin embargo me ha permitido a mí seguir trabajando para elaborar con ustedes los videos y de los cuales es un recurso importante para que ustedes se aproximen, no solamente conozcan lo que es el trabajo, las actividades que se van a realizar y, por ejemplo, su actividad de medio curso que tiene importancia y lo sé para su evaluación y así como su actividad final. Y eso nos permite también a nosotros como tutores y como evaluadores y docentes aprovechar los recursos al 100%. Y hablamos también de ese tipo de tutoría presencial entre iguales cuando tenemos de manera física a nuestros estudiantes, pero recordemos, la tutoría adquiere una característica singular, es directamente con el alumno. Casi es individualizante este proceso tutorial, pero no pierde significación cuando nos encontramos a nivel síncrona o presencial de manera colectiva. También podemos ser unos tutores frente al grupo. Recordemos que a nosotros nos asignan como en educación básica o media superior a determinado grupo y nos dicen, usted va a ser el tutor de este grupo. Y ahí empezamos a nosotros a ejercer esa acción tutorial en donde nos enfocamos a otros contenidos que tienen que ver con un corte de desarrollo personal del individuo o de algunas cuestiones que tienen que ver con enfoques de la ética, el comportamiento, tanto social, individual, etcétera, cuando le hablamos a nuestros grupos, por la importancia por ejemplo, de no copiar o tener mayor constancia o compromiso con nuestros estudios y cuáles son algunos de los tips que les podemos recomendar a los alumnos para que ellos formen un hábito de aprendizaje, etcétera, o de reparso de sus materiales o de los contenidos que han visto en las diversas materias, etcétera, etcétera. También hablamos de virtual en aulas delegadas, como esta aula. Nosotros ya tenemos una aula específica que es la de la materia en tutoría.
Y también hablamos de un aspecto semipresencial, cuando se llega a dar, como el ejemplo que ustedes vieron en la lectura, enfoques donde la participación del equipo docente es reunirse en determinado espacio y también seguir con ese trabajo de manera virtual. Y entonces es un trabajo o una preparación previa a lo que es el trabajo tutorial, a lo que en lo que, si nos referimos a la lectura que ustedes abordaron a lo largo de este curso taller o a las diversas lecturas, cuando se realiza un trabajo constante de manera híbrida, lo que se tiene al final es un recurso primordial que nos ha permitido a nosotros no solamente crecer profesionalmente, sino también adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias que inmediatamente vamos a intentar reproducir en nuestros grupos. Y igual sucede de manera presencial o entre iguales, y que se da un aspecto de tutoreo en donde yo como tutor también puedo proveer de experiencias, de recursos a mi compañero tutor, y nosotros y enriquecemos en esta labor presencial nuestros aspectos más necesarios o algunas consideraciones que son importantes para nuestra labor, etcétera, etcétera. Y esto nos va a permitir a nosotros hablar también de un trabajo colegiado, que es muy diferente a un trabajo grupal entre estudiantes, en donde concretamente van a enfocarse a un contenido para obtener una evaluación satisfactoria, ya sea de un trabajo o un examen en directo, presencial o virtual, etcétera, etcétera. Y nosotros cuando hacemos un trabajo colegiado es como este también que estamos realizando en este momento, es reflexionar sobre nuestra actividad, sobre nuestras virtudes, sobre nuestras experiencias y cómo esto nos va a permitir implementarlo constantemente en nuestra labor profesional. Entonces, aquí hablando de nuestro proyecto final, que es aquí una de las características del mismo, como se les ha pedido a ustedes que se haga un aspecto reflexivo sobre lo que han aprendido, se les pide en este trabajo portafolio electrónico, las áreas de oportunidad del mismo, no solamente enfocado en las herramientas que llegaron a trabajar en el mismo, también que puede ser sobre nuestra labor tutorial o qué tendríamos con anterioridad el aspecto del tutoreo y cómo lo vislumbramos en este momento, o nosotros seguimos en la lógica de adquirir nuevos conocimientos aparte de nuestra labor docente, y que este nuevo enfoque de tutoreo no lo perdamos de vista y que nos sirva también a la hora de implementar alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje y donde directamente usamos estos recursos de la denominada acción tutorial con un individuo, con un alumno, con una persona específica en la cual nosotros estamos instruyéndola, enseñándole contenidos, etcétera. Y bueno, ¿y cuáles serían también nuestros retos, ¿no? A realizar también alguna actividad concreto, ya me escribían previamente en otras colegas suyos, me hablaban sobre el reto para mí fue el podcast. Cómo lo tuve que realizar, cómo lo grabé, la herramienta sí me resultó al principio compleja y después ya bastante sencillo el realizarlo y subirlo a la plataforma, etcétera. O el mismo reto que puede ser y que ya les voy a compartir la infografía sobre cómo subo la tarea de una liga, que si nos damos cuenta todas las actividades presentan una liga. ¿Por qué? Todas se anidan en la nube. Tanto la nube de Facebook también está en una nube primordial, donde hablamos de una nube o red social, donde tenemos nuestros recursos ahí anidados y que ofrecemos a un público específico o a los alumnos en general
me refiero no solamente a los interesados en la materia, sino también a algún público en general que le llame la atención nuestra página en concreto, o el blog mismo que está afuera, el portafolio electrónico, no se diga del podcast, que ustedes también ya lo van a anidar en el iVoox, que es una plataforma también muy sencilla de usarse y que también ustedes me han enviado trabajos espléndidos a partir de esta plataforma de, eh, se me olvida siempre, tan importante, donde escuchamos diversos podcasts. Bueno, en esas diversas plataformas que ustedes se auxilian, no necesariamente en la que les propongo, que también les resulte un elemento de reflexivo o un reto que fue el video educativo, que también pudo haber sido la infografía, etcétera, etcétera, y que son eh, actividades que lo que buscan es no solamente acercarnos también a la herramienta, sino también aprovechar dichas herramientas para hablar de cualquiera de nuestros temáticas o contenidos, por ejemplo, el tutoreo. Y de manera individual, aquí viene la característica diferenciadora de lo que se pedía con anterioridad y que lo voy a corregir en la misma plataforma o en el aula de la Universidad Ciudadana. Aquí les había pedido que subieran de 3 a 4 actividades de las que se realizaron a lo largo del curso taller, pero dado el carácter de proyecto final que se nos permitió para esta materia, el portafolio electrónico se les pide a ustedes que suban todas sus actividades que han realizado y que le destinen una pestaña para cada uno de estos. Entonces hablamos de la primera pestaña o sería la presentación. Hay una bonita portada de su portafolio electrónico con su nombre, destacando eso, su nombre. Y a la siguiente pestaña, el contenido, que es lo que van a ver. Ustedes incluso van a darse cuenta cuando hacen su portafolio electrónico en CITES, en esta herramienta también fabulosa, donde anidamos todas nuestras actividades desarrolladas a lo largo del curso taller. Y aquí les va a permitir a ustedes generar pestañitas, yo le digo así, pero son las diferentes actividades, y entonces ustedes van a abrir una pestaña por actividad. ¿Y qué me van a poner ahí? Una reflexión sobre pequeña, 2, 3 líneas sobre la actividad que realizaron y obviamente incluirla para que tengamos acceso a estas actividades desde ahí con sus ligas respectivas, tanto de la presentación, la infografía, el mapa conceptual, el video educativo, etcétera, etcétera, todos, y lo van incluyendo con sus pestañas y al final realizamos esta, como les pido ahí en la elaboración de la actividad, las características de esta actividad, es realizar una reflexión sobre el curso taller, y también ahí les pediría con toda confianza que me mencionen cuáles son mis áreas de oportunidad, qué necesito mejorar, sobre todo eso, porque me sirve mucho para, para ir realizando los ajustes tanto personales como de la plataforma, y también prescindir de algunas cosas que ustedes me digan, no, pues ya estamos rebasados. Incluso ustedes tienen toda la libertad de decirme, quizá ya ahora ya no hablemos de una página en Facebook o no hablemos de determinada actividad porque ya se sustituye por esta. Los blogs, me decía algunos colegas nuestros, que el blog ya ha dejado de ser un recurso primordial, y yo creo que todavía se mantiene hasta este momento, pero sí llega a hacer una crítica muy interesante y necesaria a, a dejar de explorar con profundidad, me decían, sobre los blogs, porque ya se sustituyen por estas páginas de redes sociales que les permite una interacción más cercana con los alumnos, con los grupos, etcétera.
Ustedes cuentan con toda esa libertad para realizar una crítica tanto al curso, tanto a un servidor y a lo que se ofrecen en las diferentes actividades. Si no llega a haber alguna duda o comentario, bueno, en este momento el video espero que les ayude mucho sobre las actividades que vamos a realizar como intermedia y final, y también si llegan a tener ustedes algún comentario, alguna consideración, una reflexión o alguna pregunta específica sobre lo que han estado elaborando, con toda confianza. También les pido mucho a las personas que no han realizado las actividades, recordándoles esto, no están cerradas, no cuentan con fecha de cierre, es a libre albedrío, ustedes pueden organizarse de manera individual, solamente les recuerdo esto, que deben considerar que al cierre del semestre estaré cerrando los accesos de estas actividades, porque ya empiezo a hacer, como comúnmente se diría, ese barrido final para empezar a calificar las últimas o evaluar las últimas actividades de ustedes. Les agradezco mucho su atención del día de hoy y espero vernos pronto. Cuídense mucho y que la pasen muy bien en estas necesarias vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Hasta pronto y nos estaremos viendo quizá en Pascua. Ahí estaremos el lunes de la semana de Pascua y espero que con con toda la motivación y entusiasmo que traen siempre ustedes. Cuídense mucho y estaremos viéndonos pronto.